¿Crees que el horror cósmico se limita únicamente a extraterrestres gigantes con forma de pulpos y anguilas? No te preocupes, aquí estamos para provocarte el peor de los terrores posibles y de forma gratuita. Gracias al maestro Howard Phillips Lovecraft se globalizó el término horror cósmico, pero también se llegó a la mala concepción de que es un tipo de horror fantástico o ficticio y que no puede existir en la limitada realidad que conocemos. Para esta lista buscamos situaciones entre comillas normales, que todos somos conscientes de su existencia o que simplemente son situaciones que la comunidad científica acepta que existen o que pudieran llegar a existir. Número 10. La existencia de vida extraterrestre. Sí. Teníamos que agregarlo, pero por eso lo ponemos de entrada, para sacarlo de en medio de una vez por todas. Es estadísticamente imposible que el planeta Tierra sea el único planeta que alberga vida, y también vida inteligente. Inteligente bajo nuestros criterios de inteligencia. Pero la verdad es que contemplarlo desde un punto de vista multiversal, el argumento de lo estadístico es una trampita. Pues si hablamos de un universo infinito, y no solo eso, una infinidad de universos infinitos, la estadística ya no es un indicativo fiable. Pues contemplando la infinidad de opciones dentro de un sistema multiversal infinito, estadísticamente es imposible que no exista cualquier cosa. Oye, despacio, cerebrito. Desde marcianitos como los de las caricaturas, pasando por una versión mía que hace videos sobre los 10 doppelgangers de la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta bestias interdimensionales que su composición bioquímica les crea la necesidad de consumir planetas enteros, y uno de ellos no tardaría mucho en llegar a nuestro sistema solar. Y aún sin contemplar monstruos enormes, el simple hecho de que formemos una minúscula e irrelevante parte de un sistema infinito de infinidades que sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento ya es horror cósmico. Número 9. Animales supermasivos. No me canso de decir que las ballenas son dioses viviendo en nuestro planeta. Lo irrelevantes que somos como individuos ante un solo individuo de ballena azul es cósmico. Imagínate nadando en el Océano Pacífico y que una ballena de 35 metros y 75 toneladas, que nada a 20 km por hora regularmente, pero que puede llegar a nadar hasta 50 km por hora, te pasa por un lado golpeándote con su aleta, que aproximadamente pesa media tonelada. Te aniquilaría en un instante, sin darse cuenta, sin ser relevante para su cotidianidad, como si tú caminando pisaras un insecto cualquiera. Y el ejemplo de las ballenas es el más evidente, pero contemplar medidas y fuerzas de animales como elefantes, osos, alces, jirafas, cocodrilos de agua salada, pitones reticuladas, nos dan una idea de lo diminuto que es el ser humano ante los verdaderos dueños del mar y la tierra. Ya ni hablar de los sistemas de colmena como los cardúmenes, hormigueros y parvadas. Afortunadamente, siglos de avances tecnológicos nos protegen hoy en día de la mayoría de estos seres vivos. Y lastimosamente, como humanidad hemos utilizado estas herramientas no solo para voltear la balanza a nuestro favor, sino para volvernos la peor amenaza de seres que, a diferencia nuestra, respetan y favorecen el balance natural. Pero no siempre vas a contar con una herramienta que te proteja, y la diferencia de poder entre tú y uno de estos animales puede ser cósmica. Número 8. Lo que habitó antes que nosotros. Hay una estadística que se tiene que tomar con pinzas. Se cree que desconocemos el 86% de las especies en la Tierra. Nuestro conocimiento sobre los seres que comparten nuestro planeta actualmente no alcanza ni a un 20%. Bajo esta premisa, todo indica que la cantidad de especies que conocemos que han habitado el planeta en toda su historia no alcanza ni siquiera un porcentaje completo. Es ínfimo.
es casi nada en términos historia del planeta Tierra. Y si con solo ese porcentaje tenemos bestias como los mosasaurios, los pliosaurios, los ictiosaurios, los plesiosaurios, los terópodos, los saurópodos, los pterosaurios, los basilosaurus, que se cree que es el único género conocido que pudiera tener especies más masivas que una ballena azul, y eso hablando de lo que únicamente conocemos. Algo que me rompe la cabeza personalmente es pensar en la enorme dificultad que es comprobar la existencia de invertebrados. No es imposible, pero es más complicado de lo complicado que ya de por sí es encontrar vertebrados prehistóricos. Entonces, nada nos asegura que no existió una especie de calamar supermasivo más grande que una ballena o que un basilosaurus, o una medusa más grande que una ballena. Espera, eso sí lo sabemos y existe. Entonces imagínate las posibilidades de una medusa de dimensiones continentales. Ay Dios, ya no hay que imaginarse nada, que apenas llevamos 2 y ya no quiero pisar el mar en toda mi vida. Y es que simplemente pensar en que temporalmente hablando hay menos tiempo entre tú y un tiranosaurio de lo que hay entre ese mismo tiranosaurio y un estegosaurio. Vato, nuestra existencia es un parpadeo en la historia de la vida de la Tierra, y pensar en eso es cósmico. Número 7. Los máximos seres vivos en nuestro planeta. Y después de contemplar a grandes saurópodos, quienes han sido los mayores animales en tierra, y las ballenas o basilosaurus, quienes han sido los mayores animales en el mar y en el planeta en general, solo resta decir que 35 metros de ballena siguen siendo nada en comparación con los mayores seres vivos en el planeta actualmente. Y si nos vamos al individuo más grande de nuestro planeta, nos tenemos que brincar del reino animal al de las plantas, pues estamos hablando de un árbol. Específicamente una secuoya de nombre Hyperion, que cuenta con más de 115 metros de altura, pesando más de 6,000 toneladas. Y se cree que ha vivido en nuestro planeta durante 800 años. Pero estamos hablando únicamente del individuo vivo más grande del mundo, pues el organismo vivo más grande del mundo es un hongo saprófito comestible comúnmente llamado como zeta-miel, ubicado en Oregón y Washington. Así es, vive en 2 estados al mismo tiempo. Pues su extensión es de casi 9 kilómetros cuadrados y con una masa estimada de más de 7,000 toneladas. Aguas con los hongos, para que vean que no tenemos que imaginarnos seres del tamaño de ciudades enteras. Ya existen y tienen un sistema de comunicación tan o más complejo que el nuestro. Número 6. Virus, bacterias y parásitos. De lo macro a lo micro, de lo masivo a lo imperceptible, y no podíamos estar más familiarizados de lo incompetente que es el ser humano ante la velocidad silenciosa y masiva que puede llegar a tener un virus, como el ya famoso virus de la corona, o una bacteria como la que provocó la gran peste negra. Y del lado de los parásitos tenemos los causantes de la malaria, la enfermedad de Chagas, y uno de los que tiene temblando a todos los fanáticos de los michis, el Toxoplasma gondii. Y vato, si el ser vivo pluricelular más mortífero del planeta es el mosquito, y es justamente porque propaga muchos de estos amiguitos unicelulares, y eso que sigue sin ser una de las vías más efectivas para propagar estos virus, bacterias y parásitos, hay muchísimas vías mucho más eficaces para propagar todos estos bichos. Ya lo vivimos, casi 7 millones de personas en 4 años perdieron la vida por culpa de uno de estos monstruitos microscópicos. El horror y la impotencia que se pueden sentir ante estos seres, pues es cósmico. Número 5. Tecnología. Si hablamos de lo aterrador que puede ser un organismo pensante con mente de colmena, Asimov le pide permiso a Lovecraft de contarnos lo que podría pasar si la tecnología que nosotros creamos para facilitarnos la vida nos
supera. Solo hay que pararnos al lado de un enorme camión para comprender el peligro que resultaría el darles conciencia a las máquinas, seres invulnerables, resistentes que diseñamos para protegernos. Creamos armas perfectas para enfrentar a la naturaleza sin darnos cuenta de que nosotros también somos naturaleza. Ultron, Skynet, la Matrix o Vicky, la IA basada en los escritos de Asimov, todos llegaron a una conclusión. El problema somos los humanos. Y es que cualquier indicación sobre el bienestar, si se sigue a rajatabla, sin criterio, nos llevaría a la misma conclusión. Ultron tenía la indicación de proteger al mundo. Una googleada más tarde, exterminio. Zero One fue creada para mejorar las finanzas. Una googleada más tarde, dominio y exterminio. Vicky fue creada para facilitar la vida de los humanos. Una leída al manifiesto comunista más tarde, exterminio, dominio y búsqueda de la extinción humana. Y bueno, Skynet solo necesitó programarse con los ideales de Estados Unidos para comenzar a exterminar a todo el planeta, incluido Estados Unidos. Hay que ser más específicos con los comandos y las máquinas nos lo agradecerán. Solo miren a Cima Blue, todo bonito, contentito, limpiando alberquitas. Yo quiero mucho a Cima Blue, míralo, todo bonito. Es mala idea darles indicaciones ambiguas a los robots. O peor, darles los ideales de la nación más perversa del mundo, a seres fríos que no son hipócritas ni se tienen que esconder en fachadas de superioridad moral. Básicamente es un ejército robot con el mismo sistema operativo que el cerebro de Donald Trump. Y sí, estamos hablando de horror. Horror cósmico. Antes de continuar, te recordamos que si quieres saber más acerca del mundo del terror y la ciencia ficción, suscríbete y forma parte de este círculo dantesco. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Y si aún no te han temblado las piernas, tenemos un video hablando de un cuento original de letras dantescas que une el horror cósmico con algo aún más temible: la gentrificación. Y continuamos con... Número 4. Los climas y lugares extremos. El eterno debate de ser team frío o team calor termina cuando estás a 40 grados Celsius o a menos 20 grados, que son los límites habituales de las zonas pobladas de nuestro planeta. Pero si viajáramos al Valle de la Muerte en California, el intenso calor puede ascender a casi 57 grados Celsius. O si gustan, nos vamos a la Antártida, donde la temperatura regular alcanza fríos por debajo de los menos 85 grados. Ahora, seguimos hablando de lugares medianamente visitables. Si te colocas trajes especiales, podrías sobrevivir un tiempo considerable en esas condiciones, pero hay lugares imposibles de alcanzar, incluso con ayuda de la tecnología. Por ejemplo, los lugares más profundos de nuestros océanos. Pues la máxima profundidad alcanzada por un ser humano fue de poco menos de 11 kilómetros, con ayuda de uno de los armatostes más seguros jamás diseñados. Es una zona donde la presión del mar es de 1100 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, equivalente en una persona promedio a aguantar 18,000 toneladas, como si te cayera la mitad del Burj Khalifa encima. Y aún así, consideramos que no es el peor lugar para pasar unas vacaciones, pues dentro de un volcán activo las temperaturas pueden llegar a los 1200 grados Celsius, suficientes para fundir el metal, sin mencionar lugares como el lago Natron en Tanzania y el desierto de Danakil en Etiopía, donde las composiciones químicas de los cuerpos de agua matarían a casi cualquier ser vivo al contacto. Y como no, también cabe mencionar estructuras hechas por el mismo hombre, como los altos hornos de fundición que casi asemejan el calor de un volcán activo, o sin duda el lugar más peligroso del mundo, el epicentro del mayor accidente nuclear en la historia, la pata de elefante dentro de la central térmica nuclear Memorial Vladimir Ilich Lenin, ubicada a 2.7 kilómetros de Pripyat y a 18 kilómetros de la ciudad que le da el nombre por el cual es mejor conocida, Chernobyl. Imaginar las mortales repercusiones de mínimamente pisar estos lugares extremos revela la fragilidad humana ante entornos de legítimo horror cósmico. Número 3. Los desastres naturales. Y si ya hablamos de climas extremos, hay una solución:
no visitarlos. Pero ¿qué pasa cuando el clima extremo viene hacia nosotros? Dices, no quiero ir al mar, pero el mar viene a ti en forma de tsunami. Dices, no quiero ir a lugares de frío extremo, pero te cae una tormenta invernal y hunde tu ciudad en el frío extremo. Dices, no quiero ir al desierto, pero te cae una empresa multimillonaria a extraer todo el agua de tu localidad, causando la peor sequía registrada en el país. Y aún no hablamos de los titanes dentro de las fuerzas que existen en nuestro planeta. Si hablamos de vientos que destruyen ciudades, un gran ciclón es incluso visible desde el espacio. Si hablamos de movimientos sísmicos, el megaterremoto es un terremoto que ronda los 9 en la escala sismológica de magnitud de momentum. Por lo general suceden en fallas geológicas y solo se tienen registrados 28 en toda la historia de la humanidad. Pero se cree que eran más frecuentes durante el Cretáceo y el Paleoceno. Pero sin duda, si hablamos de la máxima potencia que el planeta puede soltar, tienen que ser los supervolcanes. Estructuras masivas del tamaño de pueblos y hasta ciudades. Un ejemplo es la caldera de Yellowstone, un supervolcán al norte de Wyoming que se cree que si llegara a entrar en erupción, la zona de muerte instantánea abarcaría los estados de Wyoming, Idaho, Montana, el norte de Utah y parte de Colorado. Pero la lluvia de ceniza nociva abarcaría todo el hemisferio oriental del país. Y no solo eso, sin ser el más supermasivo de los volcanes en esta categoría, también expertos consideran que si cualquiera de los 20 supervolcanes de los que tenemos conocimiento entrara en erupción, absolutamente todo el planeta Tierra se hundiría en un invierno negro que acabaría con toda la agricultura y causaría problemas respiratorios mortales para toda la población mundial. Cualquiera de estos titanes dentro del campo semántico de los desastres naturales supera aplastantemente cualquier tipo de tecnología que tenemos o que pudiéramos llegar a tener. En síntesis, no podríamos hacer absolutamente nada. Y seguimos hablando del poder dentro de nuestro planeta. Número 2. El Sol. El Sol es una gigantesca bola de plasma con un diámetro de aproximadamente 1.4 millones de kilómetros y una masa 330,000 veces la del planeta Tierra. Su energía y poder son tan vastos que pueden resultar incomprensibles para la mente humana. ¡Ay, güey, mi mente! Fenómenos solares como las llamaradas y las eyecciones de masa coronal pueden liberar cantidades inmensas de energía y partículas cargadas hacia el espacio, afectando potencialmente la Tierra. Estos eventos pueden causar daños significativos a satélites, redes eléctricas y sistemas de comunicación. Sigue siendo algo leve. Si por cualquier cosa el Sol lanzara una supernova en dirección a la Tierra o cerca de la Tierra, significaría la extinción total de la vida. Ni siquiera nuestros campeones extremófilos como el tartígrado o el Helicobacter pylori sobrevivirían a algo así, sin mencionar la extrema dependencia que tenemos hacia el Sol. Si por algún motivo cambia un poco su comportamiento o actividad, la reacción en nuestro planeta sería de proporciones bíblicas, y sobre todo si los mecanismos de protección del planeta comenzaran a disminuir, causaría el comienzo de una serie de desastres como los que vimos en el puesto anterior. Sí, el calentamiento global existe y nos puede cargar la ñonga si no comenzamos a hacer algo al respecto. Pues, como ya vimos, el Sol es más poderoso que muchas bestias cósmicas. Sin embargo, por algo está clasificado como enana amarilla. Número 1. El espacio-tiempo a nivel cosmos. ¿Te has preguntado por qué no hemos logrado el viaje interestelar? Vato, en las películas se ve bien pelado. Si Taylor Swift viaja en avión privado para ir de su cuarto a su cocina, ¿por qué los científicos de la NASA no han logrado ir a LTT 1445 AC? ¿El para qué cosa de quién? Mejor conocido como el gemelo de la Tierra, y ya nos deshacemos de este viejo y sucio planeta de una vez y para siempre.
El principal problema a niveles cósmicos son las distancias. La sonda Mariner 2 tardó 3 meses en llegar a Venus, nuestro planeta más cercano posible. Con la tecnología actual tardaríamos por lo menos 108,000 años en salir de nuestro sistema solar y apenas comenzar el viaje interestelar. ¡Ya no estamos prisioneros! ¡Somos libres! ¡Ajá! ¡Podemos ir a donde queramos! Tengo frío y miedo. Para llegar al gemelo de nuestro planeta necesitaríamos más de 1 millón de millones de años. Incluso si hubiéramos partido desde el primer año de existencia de nuestro planeta, ahorita no llevaríamos ni el 1% del viaje. Las distancias, magnitudes y tamaños en el cosmos son ridículamente incomprensibles. Y si ya hablamos que el humano representa un parpadeo en la historia del planeta, nuestra insignificancia es ridícula a nivel cosmos. Lamentamos informar que el universo no te obedece, no te topa. Eres menos que una bacteria para el universo. Y eso está bien. Reconocer nuestro lugar en un sistema que su magnitud y complejidad se salen de nuestra comprensión es un excelente primer paso para entender que nada importa realmente. Quien le da significado eres tú. Quien le da sentido a un mundo y un universo sin sentido eres tú. Dale el sentido que mejor te haga sentir más cómodo, más feliz contigo mismo. Quizá al universo no le importas, pero si estás viendo este video, yo te quiero un chingo. Y gracias por tomarte unos minutos de tu día en escucharme y darle significado a mi insignificante existencia. Y te invito a querer un chingo a todos los que le dan significado a tu insignificante existencia. Pues Lovecraft no es quien mejor entendió el horror cósmico, sino cualquier viejito recordando la vida de alguien que ya se fue, mientras se le sale del alma decir solamente, no somos nada. Y bueno, quizá esperaba salir de este video asustado y no agüitado, o feliz, o confundido, o las tres, pero espero que te haya gustado y me des un insignificante like. O me comentes algo lleno de significado. Gracias.